Ok, vamos a iniciar con este video. Con la materia de estadística diferencial. El tema que vamos a ver es correlación y regresión de la unidad 5 con el profesor Juan Morales del Instituto Tecnológico de Tijuana del Departamento de Ingeniería Industrial. Vamos a iniciar con el tema de correlación. Vamos a ver algunas definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 es menor o igual a R y R es menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a ver un ejemplo de tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de sí de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stabling y Brian Cis G. Cis. Dice que hay evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de sí. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. No hay correlación muy fuerte y no hay evidencia suficiente para decir que no existe o existe correlación. Ese es el dato obtenido, pero vamos a verificar con el programa Minitab.
Aquí tengo abierto el archivo. Aquí tenemos los datos. Son 10 datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Vamos a verificar las preguntas que nos piden. Para ello nos vamos a ir a estadística básica, y vamos a seleccionar correlación. Vamos a en variables vamos a seleccionar ambos. En las definiciones nos dice que podemos seleccionar las dos de la manera que queramos. Podemos seleccionar el C2 y el C1, no importa el orden, ya que dice que el resultado de R no va a ser afectado. Y vamos a utilizar el método de correlación de Pearson. Y vamos a seleccionar, bueno, ya está seleccionado presentar los valores de P, y le vamos a dar a aceptar. Tenemos el coeficiente intelectual, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, dice la correlación 9, 20. Aquí tenemos el resultado, en el que nos dice que nos dice la pregunta: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del sí? Y de acuerdo a los datos obtenidos, no tenemos suficientes datos para definir o dar una respuesta exacta de que tenemos correlación lineal, pero podemos verificarlo de otra manera. Vamos a utilizar, vamos a irnos a gráfica, y vamos a buscar donde dice gráfica de dispersión. Vamos a seleccionar con regresión, aceptar, y vamos a ver en variable y
Vamos a seleccionar coeficiente intelectual y en la variable X el tamaño del cerebro. Vamos a verificar, mostrar datos. Vamos a dejarlo así. Ok, vamos a darle a aceptar. Ok, aquí tenemos otro dato. En esta gráfica vemos que los puntos están dispersados. Tenemos una correlación muy fuerte. Si nos ubicamos en un punto, nos dan los datos, por ejemplo, el tamaño del cerebro, que es 1037, y el coeficiente intelectual, que es de 124. Ok, dice ajuste de regresión, coeficiente intelectual es igual a 71.83 más 0.028. Tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, R cuadrática es igual a 3.2%. Esta es la pendiente. Estos son los datos que obtenemos con esta gráfica. Otra manera de verificar los datos y tener mayor información es utilizando el asistente. Vamos a utilizar el asistente y vamos a irnos a regresión. Ok, aquí vamos a seleccionar regresión simple. En columna Y vamos a seleccionar coeficiente intelectual. Y en la X el tamaño del cerebro. Vamos a utilizar lineal, tipo de modelo de regresión. Utilizar lineal. Y vamos a dejar el nivel de significancia a 0.05 y le damos a aceptar.
Ok, aquí tenemos muchas gráficas. Vamos a verificar algunos. Bueno, aquí tenemos este, esta gráfica. Aquí nos indica la gráfica de línea ajustada para modelo lineal. Nos dice, existe una relación entre la columna Y y X, que en este caso en la columna Y tenemos el coeficiente intelectual y la X tenemos el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. De acuerdo a los datos, aquí nos indica la relación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa. Tenemos el valor de P es mayor a 0.05, por lo tanto no tenemos una relación. Tenemos el porcentaje de variación explicado por el modelo. R cuadrática es de 3.21%. De acuerdo a estos datos, se sabe que si R es negativo, la relación lineal entre las variables es inversa, o si R es positivo, la relación lineal entre las variables es directa. Y si R es igual a 0, no existe relación lineal entre las variables. Se dice que la correlación es nula. En este caso, tenemos de que no existe una relación. Aquí tenemos la ecuación ajustada para el modelo entre Y y X. Otra gráfica en la que nos podemos ayudar es este. Aquí tenemos algunos datos que puede ser de gran ayuda, ya que aquí nos indica
las ventajas y desventajas que tenemos de acuerdo a las cantidades de datos. En este caso nos indica que el tamaño de nuestra muestra no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación como R cuadrado y el R cuadrado ajustado puede variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar muestras más grandes. Ok, aquí tenemos datos importantes que podemos tomar en cuenta. Son datos que nos arroja el programa utilizando el asistente. Ok, y la otra pregunta es, eh, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. En este caso, de la misma manera, no tenemos datos suficientes para decir que si son más inteligentes o no. Ok, vamos a continuar. Tenemos un ejercicio. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos de Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. En este ejercicio nos pide nada más que nosotros obtengamos si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Ok, en este caso, como ya realizamos el primer ejemplo de cómo podamos obtener datos utilizando, en este caso utilicé 3 métodos. Para este caso, vamos a utilizar el asistente. Vamos a irnos a regresión. Vamos a seleccionar regresión simple. Vamos a seleccionar en la columna Y. Vamos a poner en la columna 1 y temperatura en la columna X. Vamos a seleccionar la regresión lineal y vamos a dejar el nivel de significancia 0.05, que ya viene por default.
Ok, aquí tenemos los datos. Dice, existe una relación entre el de CO2 y la temperatura en grados centígrados. La relación entre CO2 partes por millón y temperatura en grados centígrados es estadísticamente significativa. Entonces aquí nos arroja que sí tenemos eh, una relación. La pregunta es si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Y tenemos que sí tenemos una correlación, ya que el valor P es menor a 0.05. Aquí nos arroja un valor de 0.001. Por lo tanto, sí tenemos una relación. Aquí tenemos la gráfica de cómo los puntos están dispersos. Tenemos la línea de regresión. Aquí tenemos otros datos, el porcentaje de variación explicado por el modelo. Y ahí tenemos la respuesta. Si tenemos una relación, vamos a verificar. Tenemos estos datos, tenemos X y Y pronosticada. Tenemos una Y pronosticada para el punto 13.86. Tenemos una Y pronosticada de 315.11. Tenemos el IP de 95%. En este punto tenemos la Y pronosticada, lo tenemos en el intervalo de predicción del 95% en los intervalos de 290.88 a 339.33. Tenemos como respuesta de que sí tenemos una relación con tenemos estilos australes pareados. La ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Ok, dice, cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal
en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La dependiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x, la variable, cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y, muestral lo observado, y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha. Esto es igual a y observada menos y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Dice edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, vamos a realizar este ejemplo. Vamos a abrir el archivo. Nos vamos a ir a estadística. Estadística básica. Y vamos a seleccionar correlación. Vamos a seleccionar ambos. Y vamos a utilizar la correlación de Pearson. Y la vamos a aceptar. Aquí nosotros obtenemos el dato del valor P, que es 0.000. Y esto es para verificar si tenemos correlación entre los dos conjuntos de datos. Se sabe que si R es igual a 0, no existe relación lineal entre las variables. Se dice que la correlación es nula. En este caso tenemos el valor P, que es igual a 0.000. Por lo tanto, pues se dice que no existe relación lineal entre las variables. Tenemos, de acuerdo a la correlación de Pearson, de edad de hombre y tamaño de cintura en centímetros, es igual a 0.845. Ok, vamos a continuar.
En este caso vamos a verificar, vamos a irnos a estadística, vamos a seleccionar regresión y gráfica de línea ajustada. Aquí vamos a, en Y vamos a poner el tamaño de cintura. Y en X vamos a seleccionar edad de hombres. Vamos a dejarlo así como está, lineal. Vamos a verificar en opciones. Vamos a dejar el nivel de significancia al 95. Le vamos a aceptar. Vamos a vamos a utilizar 4 en 1 para no tener muchas gráficas. Le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos dos gráficas. Tenemos gráfica de línea ajustada y tenemos la gráfica de residuos. En este caso el ejemplo nos pide dice determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos. Vamos a verificar la ecuación de regresión. La ecuación de regresión, aquí lo tenemos, es el tamaño de la cintura de hombres es igual a 59.64 más .6259 edad de hombres por la edad de hombres. Okay. Aquí tenemos la gráfica de línea ajustada. Aquí podemos verificar la pendiente. Está inclinada completamente. Tenemos estos puntos, la dispersión de los puntos. Tenemos la R cuadrada que es de 71.4% y la R cuadrada ajustado que es de 70.7%. Ok, nos pidieron la ecuación y también lo tenemos en esta parte.
es 59.64 más 0.6259 por la edad de hombre. Ok, aquí tenemos la gráfica de residuos, tenemos 4 diferentes gráficas. Tenemos orden de observación, valor ajustado y la de residuos. Tenemos la gráfica de probabilidad normal. Ok, aquí tenemos ya las dos respuestas. Tenemos la ecuación y la gráfica de residuos que nos pide las preguntas. Vamos a ver qué más nos pide. Dice, en base a estos datos, de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. En este caso, ya tengo las respuestas capturadas. Tenemos para la edad de 20 años, tenemos una cintura aproximadamente de 72 centímetros. Y para la edad de 40 tenemos 84. Estos datos se obtienen utilizando la ecuación. En este caso nos indica en las definiciones que para utilizar la ecuación vamos a utilizar 59.64. Vamos a realizar la suma y multiplicarlo por la edad del hombre. En este caso es 20, 40 y 60. La suma de estos dos por la edad de hombres, que es 20, y realizar nuevamente la suma y multiplicarlo por la edad de hombres que nos indica. Otra manera de obtenerlo es utilizando el asistente. Vamos a verificar. Vamos a utilizar el asistente y vamos a regresión. Vamos a seleccionar regresión simple. Ok, en la columna Y vamos a seleccionar el tamaño de cintura, y en la X edad de hombres, lineal, y con el nivel de significancia de 0.05 le damos a aceptar. Ok, con el asistente podemos obtener más datos para dar respuestas más precisas. Tenemos muchas gráficas. Aquí podemos verificar la relación entre estas dos variables. Aquí nos indica que existe una relación entre el tamaño de cintura de hombres y con la edad de los hombres. Tenemos la cintura entre el tamaño de la cintura de hombres y edad de hombre es estadísticamente significativa. Ok, aquí tenemos la ecuación, que es la misma que ya hemos analizado. Con esta podemos obtener la
el tamaño de la cintura para ciertas edades. De la misma manera podemos verificarlo. Vamos a ver. Aquí dice regresión para tamaño de cintura de acuerdo a la edad del hombre. Dice, aquí tenemos la Y pronosticada para de acuerdo al tamaño de cintura de los hombres. En este caso tenemos, por ejemplo, vamos a ver las respuestas capturadas. Nos indica que a la edad de 20, 40 y 60 años, cuál sería el tamaño de la cintura de los hombres. A la edad de 20 años, utilizando la ecuación, aquí tenemos capturado cómo se puede realizar. Se obtiene una medida de 72 centímetros y si nos vamos a este punto, podemos observar a la edad de 20 tenemos la medida de 72 centímetros y a la edad de 40 tenemos que es 84 centímetros y a la edad de 60 tenemos la de 60, 97 centímetros. Estos datos de Y pronosticada podemos, por ejemplo, seleccionar la de 20 años. Tenemos este dato que es 72.162, que este dato lo obtenemos en este intervalo entre 60.53 y 83.78. Se está utilizando un intervalo de predicción, un intervalo de confianza del 95%. De esta manera es como tenemos los datos. Primero tenemos cuadros. Son 40 datos y vamos a verificar. Aquí tenemos los datos abiertos. Nos pide las mismas preguntas, me parece. Dice determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño. Ok, son las mismas preguntas. Como ya hemos visto los tres métodos, para este caso en el ejercicio vamos a verificarlo con el asistente. Ok, en el asistente nos vamos a ir a regresión. Vamos a seleccionar regresión simple. Ok. Ok, vamos a columna Y, vamos a seleccionar cintura y edad de mujeres en la columna X. Vamos a seleccionar lineal y vamos a dejar el nivel de significancia que es de 0.05 con un intervalo de confianza del 95%. Vamos a darle a aceptar. Tenemos 40 datos capturados y aquí tenemos las distintas gráficas en las cuales podemos obtener mucha información de estos datos. Ok, esta es una gráfica
muy importante. Tenemos datos, tenemos muchos datos importantes en esta gráfica, en esta ventana. Aquí nos indica si existe una relación entre y y x. Y sí, aquí nos indica que sí tenemos una relación estadísticamente significativa, P menor a 0.05, y tenemos un valor de P que es de 0.001. Entonces, sí tenemos relación. Aquí nos arroja la respuesta a la primera pregunta de cuál es la ecuación para este modelo. Y aquí tenemos que es de 54.12 más 0.8095 multiplicado por la edad de mujeres, que en este caso pues es la variable x, que puede ser cualquier dato, cualquier edad, pero en este caso nos piden para ciertas edades. Vamos a continuar. Para este modelo lineal tenemos la ecuación representada en esta manera. Tenemos un dato de positivo perfecto. Ok, vamos a continuar. Nos pide aquí tenemos esta información para las edades. Nos dice que para la edad de 18 años, ¿de qué tamaño sería la cintura de una mujer? De 18 años, aquí tenemos que para esa edad de 18 años, ok, aquí nos muestra, no nos da exactamente la edad de 18 años, tenemos una edad de 17.5 que es de 68 centímetros la cintura para esa edad, y para una edad de 20 años tenemos una edad de 70.3 el tamaño de la cintura. Ok, no nos da la respuesta que queremos, pero utilizando la ecuación que nos arrojó podemos obtenerlo. Vamos a verificar, vamos a irnos a la gráfica en donde nos da la ecuación para obtener el dato que queremos. Vamos a ver cuál es. Ok, aquí lo tenemos. Ok, para una edad de 18 vamos a... Ok, para este ejercicio vamos a tener que utilizar los siguientes métodos que anteriormente vimos. Para ser más precisos, vamos a irnos a estadística
Vamos a seleccionar regresión y gráfica de línea ajustada. En la Y vamos a seleccionar cintura. Y en la X, edad de mujeres. Vamos a verificar 4 en 1 para tener solo una ventana con las 4 gráficas para no tener muchas ventanas abiertas. Le vamos a dar aceptar. En opciones vamos a dejar el nivel de significancia al 95% y le vamos a dar aceptar. Ok. Esta es otra manera de obtener los datos que necesitamos. Como podemos observar, aquí también obtuvimos la ecuación. Vamos a esperar. Y ahorita vamos a obtener la respuesta de la pregunta que nos hace. Pero para poder corroborar que el asistente es de gran ayuda, aquí podemos comparar con la ecuación que nos arroja esta parte. Dice que es de 54.12, aquí lo tenemos, menos, ok, en este caso es 80.95 por la edad de mujeres. En este caso, para tener, ok, 54.12 más .8095 más .8095 por la edad de mujeres. Es la misma ecuación, no cambia nada. Aquí tenemos la gráfica de residuos, que es la respuesta de una pregunta. Tenemos la gráfica de residuos, valor ajustado, la gráfica de residuos. Aquí podemos observar que sí tenemos una relación, ya que los puntos no están muy separados. Tenemos puntos que vamos a ver. Ok, aquí está. Tenemos los puntos, los valores atípicos no están exageradamente separados. Tenemos una buena relación. Ok, vamos a continuar. Nos pide que obtengamos con la ecuación. Aquí tenemos la ecuación. Con esta ecuación nosotros vamos a obtener el tamaño de la cintura para una edad de 18 años. En este caso vamos a utilizar la calculadora. Es 54.12 más .8095. Esto va a ser seguido de una multiplicación por la variable que es la edad que nos indican, que es de 18 años. Nos da un resultado de 68.69. Vamos a capturarlo. 68.69. Ok, para una mujer a la edad de 18 años tenemos una cintura aproximadamente de 68 centímetros. Si nos vamos al asistente y verificamos en los datos que nos da, podemos observar que a la edad de 17.5 años, casi faltando medio año para cumplir los 18 años, tenemos una edad de 68.29.
Para la edad de 18 años, cuando ya cumpla los 18 años va a tener una cintura de 68,69. Entonces es una diferencia en centímetros, es muy poca la diferencia. Para la edad de 17 años y medio tiene 68,29 y para la edad de 18 tenemos una cintura de 68,69. Ok, para ser más precisos para ciertas edades, entonces para eso nos apoyamos con la ecuación que nos arroja. Por eso es muy importante saber los diferentes métodos para obtener estos resultados, para no depender solo del asistente y también nosotros poder obtener estos datos. Ahora vamos a verificar para la edad de 36. Aquí tenemos una edad de 35 y una edad de 37,5. No tenemos la edad de 36. Vamos a obtenerlo con los datos, con la ecuación. Ya tenemos la suma capturada en la calculadora. En este caso estoy utilizando una calculadora manual científica. Vamos a continuar. Vamos a capturar el dato. Tenemos la ecuación capturada. Solo vamos a multiplicarlo por la variable que es de 36 años. Y nos da un tamaño de cintura que es de 83,26. Y si nos vamos al dato que nos arroja el programa, para la edad de 36, que en este caso no lo tenemos aquí, pero tenemos la edad de 35. A la edad de 35 vamos a tener una mujer de 35 años, va a tener una cintura de 82 centímetros. Y para la edad de 36 años, una mujer de 36 años va a tener una cintura de 83,26. Entonces, sí tenemos una diferencia. Podemos observar que conforme va pasando los años, la cintura va aumentando. Vamos a obtener ahora para la respuesta de 54 años. En este caso tenemos una edad de 55 años y 52,5 años. Entonces vamos a continuar con la ecuación. Vamos para la variable x, que en este caso es de 54 años, obtenemos una cintura de 97,83. Para una mujer de 54 años tenemos una cintura de 97,83 centímetros. Y aquí tenemos a la edad de 55 tenemos una cintura de 98. Y la edad de 54 es de 97. Entonces podemos, con la ecuación también es una respuesta precisa, ya que conforme va aumentando, aumenta la cintura y cuando disminuye, disminuye el tamaño de cintura. Ok, aquí tenemos la ecuación que nos pide que obtengamos. La ecuación es un dato muy importante, por eso nos lo pide de una manera independiente y lo obtenemos con el asistente y también lo obtenemos de esta otra manera. Aquí lo tenemos. Y también la gráfica de residuos, que en este caso también lo obtuvimos. Okay, vamos a verificar.
Aquí está. Cuando realizamos para obtener la ecuación, también la gráfica de rayos hay mucho como ayuda.